Bien, vamos a desglosar esto. Hoy tenemos el material de una clase universitaria de Derecho Civil, específicamente una clase del licenciado Héctor Ortiz Peláez, de su canal de YouTube Derecho USAC. Y el tema, a primera vista, suena a algo que uno prefiere evitar: las obligaciones, las deudas. Un tema que suele provocar un ligero escalofrío, sí. Totalmente. Pero lo que me pareció fascinante es que todo gira en torno a una sola palabra que puede aparecer en un contrato y, bueno, que lo cambia absolutamente todo. Me refiero a la palabra solidaria. Siempre la he visto en la letra pequeña de los préstamos y me ha sonado a jerga legal para complicar las cosas, ¿no? Nuestra misión hoy es entender qué poder real esconde esa palabra cuando pedimos un préstamo, cuando le hacemos el favor a alguien de ser su fiador o incluso en algo tan definitivo como una herencia. Es, en esencia, una guía de supervivencia financiera. Es que lo fascinante aquí es precisamente eso. Cómo el derecho civil, que puede parecer tan abstracto, tiene un impacto tan directo en nuestro bolsillo. Y en nuestras relaciones, claro. Esa palabra solidaria es como una bisagra que puede hacer que una responsabilidad financiera se mantenga en su sitio o que se abra de golpe y nos aplaste con todo su peso. Y la clase del profesor Ortiz Peláez nos da un mapa muy claro de ese territorio. Perfecto. Pues empecemos por lo básico para tener claro el mapa. El profesor pide a sus alumnos que comparen dos conceptos: la obligación simple y la mancomunada solidaria. La simple parece bastante lógica, ¿no? Y ya, un acreedor, un deudor. O si hay varios deudores, como dos amigos que piden un préstamo juntos, pero el contrato dice que cada uno debe su propia mitad, pues la obligación es simple. Yo debo 50, pago 50. Tú debes 50, pagas 50. Fin de la historia. Nadie se mete en la deuda del otro. Ok, eso es claro. Pero entonces llega la mancomunidad solidaria. ¿Qué poder extra le da esa palabra al acreedor para que sea tan diferente? Le da un poder inmenso. Y aquí está el cambio de paradigma. En la obligación solidaria, aunque haya varios deudores, el acreedor puede exigirle el cumplimiento del 100% de la obligación a cualquiera de ellos. A cualquiera. Si dos socios sacan un préstamo de 1 millón para un negocio, ¿el banco puede ignorar a uno y venir a por mí a exigirme el millón completo? Eso suena casi injusto. Exactamente así. La analogía que usan en la clase es muy buena. Es como si varias personas estuvieran sosteniendo una misma bandeja muy pesada. Si uno la suelta, los demás no se quedan sosteniendo solo su pedacito. Tienen que aguantar todo el peso que se les viene encima. El profesor lo visualiza pidiendo dibujar varias D de deudor y una sola A de acreedor para ilustrar que esa A puede apuntar su flecha a la D que quiera y exigirle todo. Esa es la solidaridad pasiva, con varios deudores. También existe la activa, que es al revés. Varios acreedores pueden exigirle el pago a un solo deudor. Entiendo. Y esto me lleva directamente a una situación muy común que se analiza en el material: la diferencia entre ser codeudor y ser fiador. Suenan parecidos, pero con lo que acabamos de hablar, imagino que la diferencia es gigantesca. Es abismal. Y es uno de los puntos más importantes de la clase, de verdad. Un codeudor, como en tu ejemplo de los socios, es alguien que recibe parte del beneficio. Los dos socios reciben el millón para su negocio, ambos se benefician, ambos son solidariamente responsables. Pero un fiador no recibe un solo centavo del dinero. Su única función es, pues, poner el pecho a las balas si el deudor principal falla. Espera un momento. El fiador no ve ni un centavo del préstamo, que lo carga con el 100% del riesgo. ¿Por qué alguien en su sano juicio aceptaría un trato así? Parece una trampa financiera. Pues es un acto de confianza pura, que a menudo se da entre familiares o amigos muy cercanos y que tiene consecuencias legales enormes. El deudor principal se lleva el millón y el fiador se lleva el 100% del riesgo sin ningún beneficio directo. La clase lo deja clarísimo. Y el artículo 1357 del Código Civil que se menciona le da al acreedor un poder tremendo. Puede demandar a uno, a los dos, a uno primero y al otro después, hasta que se pague el último centavo. Si el banco le notifica al deudor en su casa y éste no paga, puede ir al día siguiente a notificar al fiador a su trabajo. No hay escapatoria. ¡Qué locura! Te piden ser mi fiador, como si fuera un trámite, pero en realidad te están pidiendo que te hagas cargo de su deuda si las cosas salen mal. Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica.
Digamos que ocurre el peor escenario. Mi codeudor desaparece del mapa y yo, para evitar que me embarguen el sueldo o la casa, decido pagar el millón completo. ¿Significa que simplemente perdí medio millón? ¿No hay forma de recuperarlo? Afortunadamente no. La ley contempla esta situación. Aquí es donde entra una figura clave: el derecho de repetición. Si un codeudor solidario paga la totalidad de la deuda, la ley le otorga el derecho de repetir contra el otro codeudor. Es decir, puede exigirle legalmente su parte correspondiente. En tu ejemplo, podrías demandar a tu ex socio por los 500,000 que pagaste por él. En esencia, te conviertes en su nuevo acreedor. Uf, qué alivio. Por un momento pensé que el que pagaba se quedaba con toda la pérdida. Al menos la ley le da una herramienta para defenderse. Pero seamos realistas. Me imagino que cobrarle a un ex socio que ya demostró ser poco fiable debe ser una pesadilla. ¿Y qué pasa si esa persona es insolvente? Si no tiene un centavo a su nombre. Esa es la pregunta del millón. Y la clase también la aborda con el artículo 1359. Si ese otro deudor es insolvente, la ley dice que su parte de la deuda debe ser pagada a prorrata por el resto de los codeudores. ¿Y qué significa exactamente a prorrata? Significa en proporción, que usualmente se entiende como partes iguales. Imaginemos que no son 2, sino 3 socios que deben 900,000, o sea, 300,000 cada uno. Uno de ellos paga todo. Luego se entera de que el segundo socio es insolvente, se declaró en quiebra. Ese socio no puede pagar sus 300,000. Bueno, esa cantidad no se pierde en el limbo. Se divide entre los otros 2 socios solventes. Así que el que pagó todo ahora solo puede reclamarle al tercer socio sus 300,000 originales más la mitad de la deuda del insolvente, o sea, 150,000 extra. El riesgo para los que sí pueden pagar aumenta. La responsabilidad no desaparece, solo se reparte entre los que quedan. Y supongo que para el fiador la situación es diferente. Es muy diferente y es una ventaja crucial para el fiador. Si el fiador paga el millón completo porque el deudor principal no lo hizo, su derecho de repetición es por el 100% de la deuda contra ese deudor principal. No hay división de nada. El fiador tiene el derecho de reclamar la totalidad de lo que pagó. El riesgo que asume al inicio es mayor, porque no recibe beneficio, pero su derecho a recuperar lo pagado es total. Todo este asunto de la solidaridad suena increíblemente arriesgado. ¿Cómo se puede evitar caer en una de estas obligaciones? ¿Es algo que pueden esconder en la letra pequeña de un contrato? Eso es lo bueno, y es un principio fundamental que el profesor recalca citando el artículo 1353. La solidaridad no se presume, tiene que ser expresa. Es decir, el contrato debe decir clara y explícitamente la palabra solidaria o solidariamente. Si no lo dice, la ley asume que la obligación es simple y cada quien responde solo por su parte. No te pueden aplicar esta regla por sorpresa. O sea que hay que leer con lupa y buscar esa palabra antes de firmar cualquier cosa con otra persona, ¿verdad? Exactamente. La solidaridad nace por 2 vías: por convenio de las partes, que es cuando se pacta en el contrato, o por disposición de la ley, que es cuando la ley te la impone, quieras o no. O sea que hay casos en los que, aunque no firmes nada que diga solidariamente, la ley te obliga a hacerlo. Sí, en la clase se dan algunos ejemplos. Uno es el artículo 1651, que trata sobre el transporte de mercancías. Si varias empresas se encargan de llevar un paquete de un punto A a un punto B y el paquete se daña, todas son responsables solidariamente frente al cliente. El cliente no tiene que averiguar en qué tramo del viaje se dañó. Puede demandar a cualquiera de las empresas por el valor total. Otro caso muy importante que se menciona es el de la herencia. Mencionaste la herencia, y ese es otro tema enorme. Existe la creencia popular de que si una persona fallece, sus deudas mueren con ella. Por lo que dices, me imagino que eso es solo un mito. Es uno de los mitos legales más extendidos, pero sí, es incorrecto. La clase es muy clara al respecto, citando el artículo 920 del Código Civil. Las deudas no se extinguen con la muerte del deudor. La obligación personal está garantizada con el patrimonio de la persona. Cuando fallece, esa garantía pasa a sus bienes.
lo que se conoce como la masa hereditaria. Entonces, ¿los herederos se quedan con las deudas? Si mi padre fallece y tenía una deuda de tarjeta de crédito enorme, ¿me la pueden cobrar a mí? Heredan la responsabilidad, pero, y este es un límite crucial, solo hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Un heredero nunca tiene que pagar las deudas del fallecido con su propio patrimonio personal. El patrimonio del heredero está protegido. Si alguien hereda una casa valorada en 100,000, pero el fallecido tenía deudas por 150,000, los acreedores pueden reclamar la casa, pero no pueden ir tras los otros 50,000 del dinero o los bienes propios del heredero. La herencia se paga a sí misma hasta donde alcanza. Entendido. La ruina no se hereda, por decirlo así. Se responde solo con lo que se recibe. Esto me hace pensar en una anécdota que se cuenta en la clase, sobre personas que, sabiendo que tienen muchas deudas, empiezan en vida a transferir sus propiedades a nombre de sus hijos. Una especie de estrategia para que cuando fallezcan, los acreedores no encuentren nada que cobrar. Suena a trama de película. Es una estrategia que ocurre, pero es muy riesgosa y puede ser considerada un fraude de acreedores. Abre la puerta a batallas legales muy complejas donde los acreedores podrían intentar anular esas transferencias si demuestran que la intención era precisamente eludir el pago. Es un camino pantanoso. Hay una solución mucho más limpia y común en el sistema financiero que también se menciona: los seguros de desgravamen o seguros de deuda. Al sacar un préstamo grande, como una hipoteca, se paga una prima mensual para que, en caso de fallecimiento, el seguro cubra el saldo pendiente. Esto protege tanto al acreedor como a los herederos, que reciben el bien libre de deudas. Entonces, si hacemos un balance de todo lo analizado, ¿qué es lo que realmente debería quedarnos grabado? A mí lo que más me impacta es, primero, el poder de esa palabra, solidaria. Cambia por completo las reglas del juego. Pasas de yo pago lo mío a yo podría tener que pagar lo de todos. Es un riesgo que hay que entender antes de firmar. Definitivamente. Es el interruptor que activa una responsabilidad mucho, mucho mayor. Segundo, la diferencia brutal entre ser codeudor y fiador. El codeudor al menos está en el juego, recibe parte del beneficio. El fiador es como un portero suplente que nunca va a jugar, pero si el equipo pierde por goleada, tiene que pagar la multa. Hay que pensarlo no 2, sino 1000 veces antes de aceptar ser fiador de alguien. Un acto de confianza que, si sale mal, puede tener un costo financiero devastador. Y finalmente, el tema de la herencia. Que las deudas no mueren, pero tampoco nos persigan más allá de los bienes que dejó el fallecido. El patrimonio personal de los herederos es como una fortaleza que la deuda no puede cruzar. Exacto. Y para dejar una reflexión final, volvamos a esa anécdota de la clase. La gente que transfiere sus bienes para eludir a sus acreedores. Esto nos deja con una pregunta que va más allá de lo puramente legal y que no tiene una respuesta sencilla. ¿Dónde se traza la línea entre una planificación patrimonial inteligente y legítima y lo que ya constituye un fraude a los acreedores? Es una zona gris, legal y ética, que demuestra cómo estos conceptos de obligaciones, que parecen tan teóricos y lejanos, en realidad están en el corazón de decisiones de vida muy profundas y, bueno, de la confianza que sostiene nuestro sistema financiero. Hoy nos sumergimos en un tema que nos rodea constantemente, aunque a menudo sea invisible: la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando una teja de nuestro techo vuela y rompe el parabrisas del vecino? O cuando un comentario nuestro en redes sociales le cuesta el trabajo a alguien. O sea, ¿quién responde? ¿Y cómo? Tenemos en nuestras manos la transcripción de una clase magistral de Derecho Civil, y la misión es, destilarla. Vamos a extraer los principios clave y los casos más reveladores para entender qué es, en el fondo, la responsabilidad civil. Perfecto. Y la clase arrancaba con una distinción que parece básica, pero que es la piedra angular de todo este edificio: la diferencia entre daño y perjuicio. Totalmente. A primera vista suenan igual, pero legalmente son mundos aparte. A ver, vamos a desglosar esto. Claro. Todos entendemos el daño, ¿no? Es lo tangible, lo inmediato. La clase usaba un ejemplo muy claro: un choque de autos. El daño es el faro roto, la puerta abollada, el costo del taller. El golpe, lo que se rompió. Exacto.
Es el menoscabo directo que sufre una cosa o una persona. Claro, pero aquí es donde se pone interesante. La clase planteaba, ¿qué pasa si la dueña de ese auto chocado es una vendedora que usa el vehículo para visitar clientes? Ujú. Si el coche está en el taller 5 días, ella no puede trabajar. Ese dinero que dejó de ganar, esas comisiones perdidas. Eso es el perjuicio. Precisamente. El perjuicio es la consecuencia económica del daño. En términos legales se le llama lucro cesante. Y aquí la transcripción subraya un detalle crucial, un detalle que lo cambia todo. La ley solo protege las ganancias lícitas que se dejan de percibir. Ah, o sea que no todo ingreso perdido cuenta. Para nada. Y para ilustrarlo, el profesor usó un ejemplo extremo casi de caricatura, pero potentísimo. ¿Cuál fue? Imaginen que la señora del auto chocado es una motoladrona. ¡Wow! Si no puede salir a robar esos 5 días, puede reclamar el perjuicio, las ganancias que dejó de percibir por su actividad delictiva. Y bueno, la respuesta es obvia. Claro, un no rotundo. Es un ejemplo brutal, pero deja el punto clarísimo. La ley no te va a compensar por impedirte cometer un crimen. Exacto. Una vez que tenemos esa base, la clase empieza a construir sobre ella. Y muestra que la responsabilidad no es un concepto único, no para nada. Lo divide en 4 categorías. Y esta clasificación revela una filosofía. La responsabilidad nos sigue a todas partes. Se extiende más allá de nosotros mismos, a las personas que cuidamos, a nuestros animales, incluso a los objetos. Empecemos por la primera, que parece la más sencilla, la responsabilidad por actos propios. Si yo conduzco en estado de ebriedad y causo un accidente, pues yo soy la responsable. Más claro, imposible. Pero claro, siempre hay matices. La responsabilidad por actos propios requiere voluntad y conciencia, lo que los abogados llaman dolo o culpa. Entiendo. Si puedes probar que tu capacidad de decidir estaba completamente anulada por un factor externo, como ser drogado sin saberlo, el debate legal se vuelve complejísimo. Ok, no es tan simple como yo manejaba, yo pago. La segunda categoría es por actos de terceros. Aquí respondemos por lo que hace otro. Ujú. El ejemplo clásico de la clase fue el de los padres que firman una carta para que su hijo de 16 años saque la licencia de conducir. Y es un ejemplo perfecto porque ilustra la figura de la guarda o vigilancia. La ley asume que los padres tienen un deber de supervisión. Claro. Al firmar esa carta, asumen explícitamente las consecuencias económicas de los actos del menor al volante. Si el joven choca, la víctima le cobra a los padres. Luego viene la tercera, la derivada de animales. Si mi perro muerde a alguien, la responsabilidad es mía. Sin vueltas. La ley considera al dueño como el garante de la conducta del animal. Fíjate que esto va más allá de una mordedura. ¿Cómo así? Si un perro se escapa y causa un accidente de tránsito, por ejemplo, el dueño es responsable por cualquier daño que el perro cause. Totalmente. Y eso nos lleva a la cuarta categoría, que para mí es la más sorprendente. La responsabilidad de cosas. Se ríe un poco. La del aguacate. Sí, esa. De repente mi aguacate se convierte en mi responsabilidad legal. Suena gracioso, pero es fundamental. Y piensa más allá del aguacate. La clase mencionó un caso de una tubería rota en un apartamento que causa una humedad terrible en el piso de abajo. Claro, y ahí el dueño del apartamento de arriba no hizo nada activamente. Exacto. Su responsabilidad nace de la omisión, de la negligencia en el mantenimiento de su propiedad. De eso se trata. De la responsabilidad por no cuidar nuestras cosas. Esta idea de la responsabilidad por omisión me lleva a otro concepto que se discutió, el abuso de derecho, porque significa que yo puedo estar cumpliendo la ley, pero aún así estar equivocado legalmente. Es una de las áreas más fascinantes. El criterio fundamental es que tu derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Como el derecho a la tranquilidad, por ejemplo. Justo. No se trata solo de decibeles. Poner música a todo volumen un sábado a las 3 de la tarde es una cosa, ponerla al mismo volumen un martes a las 2 de la mañana es otra muy distinta. Es el mismo acto, pero el contexto lo convierte en un abuso. El caso real que mencionaron fue el de una maquila clandestina que operaba de noche en una zona residencial. De día, una casa normal. Pero de noche, el ruido de las máquinas no dejaba dormir a nadie. Fíjate, ellos tenían derecho a trabajar. Pero al ejercer ese derecho, de una forma que perturbaba la paz de la comunidad, estaban abusando de él.
La ley interviene para restablecer ese equilibrio. Exacto. Hablando de vulnerar derechos, la conversación se movió hacia las consecuencias más serias, las lesiones corporales y la muerte. Se analizó un caso de un accidente de autobús. La pregunta ahí es devastadora. ¿Cómo se le pone un precio a una vida? Es la pregunta más difícil del derecho civil. Obviamente ninguna cifra compensa esa pérdida. Lo que la ley intenta hacer es crear un sistema lo más objetivo posible para la indemnización. ¿Y cómo lo hace? Obliga a los jueces a considerar factores como la edad de la víctima, su profesión, si era el principal sostén económico de su familia. Intenta reconstruir económicamente el futuro que esa persona ya no podrá proveer. Precisamente. Y en ese caso del autobús surgió un detalle muy interesante sobre las aseguradoras. Se mencionó que el conductor no tenía la licencia adecuada. Lo que en teoría le daría a la aseguradora una salida para no pagar. Justo. Pero decidieron pagar de todos modos. ¿Por qué? Pues probablemente fue una decisión más de relaciones públicas que legal. El costo de un litigio largo y el daño a su reputación era quizá mayor que el costo de las indemnizaciones. Muestra cómo el mundo real de los negocios se cruza con los principios del derecho. Y hablando de reputación, eso me lleva a otro punto clave de la clase, la difamación, un tema muy actual. Hoy en día unas cuantas palabras en redes sociales pueden destruir una carrera. Es un campo de batalla legal. La clase hizo hincapié en el peligro de las acusaciones públicas sin pruebas. Por ejemplo, imputar falsamente a alguien un delito como acoso. El efecto es doble. Sí, por un lado está el daño moral, el ataque al honor. Y por otro, si por esa publicación la persona pierde su empleo, ahí tenemos un perjuicio claro, la pérdida de su salario. Ok, pero en la práctica los términos se confunden. Se habló de injuria, calumnia, difamación. Suenan parecido. A ver, pongamos un caso. Si yo publico que mi ex jefe es un incompetente, ¿qué es eso? Eso, en principio, sería una injuria. Estás atacando su honor profesional, su reputación, de una forma genérica. Ok, una opinión que lo desacredita. Pero si publicas que es un incompetente porque se robó dinero de la oficina, ahí la cosa cambia. Ya no es una opinión, es la imputación falsa de un delito. Eso es calumnia y es mucho más grave. Entendido. ¿Y la difamación dónde entra? La difamación es sencillamente el acto de hacer públicas la injuria o la calumnia. Publicarlo en una red social es lo que lo convierte en difamación. Ya veo. Ahora, ¿qué pasa cuando el que causa el daño no es una persona, sino el propio Estado? El ejemplo fue muy cotidiano. Alguien que destroza su coche en un bache. Ahí la clase introdujo una distinción clave. La diferencia entre responsabilidad subsidiaria y solidaria. La analogía que usaron fue buenísima, la de pagar la cuenta de una carne asada. Exacto. Una responsabilidad solidaria es cuando el mesero puede cobrarle el 100% de la cuenta a cualquiera de los amigos. Y el que paga, bueno, luego se arregla con los demás. Claro. En cambio, una responsabilidad subsidiaria sería decir, primero cóbrele a Juan, y solo si Juan no tiene dinero, entonces me cobras a mí. O sea que con la subsidiaria, el ciudadano tendría que demandar primero al funcionario de mantenimiento, que seguro no tiene cómo pagar, y solo después ir contra el Estado. Una carrera de obstáculos. Precisamente. Por eso, la Constitución establece que la responsabilidad del Estado es solidaria. El ciudadano afectado por el bache puede demandar directamente al Estado. Se protege al ciudadano dándole la vía más directa. Tiene todo el sentido. Y esto nos lleva al último tipo de responsabilidad. La profesional. ¿Qué pasa si el error lo comete un médico, un abogado o un arquitecto? El punto central aquí es que a un profesional no se le permite alegar ignorancia inexcusable. Claro, se supone que sabe lo que hace. La sociedad les ha otorgado una licencia basada en un conocimiento superior. Se les exige un estándar mucho más alto. Un arquitecto no puede decir, uy, no sabía que esa viga no aguantaría. Su profesión implica que debía saberlo. Exacto. Entonces, al final del día, ¿cuál es la gran idea? Parece que la responsabilidad es una red invisible que conecta nuestras acciones, omisiones, palabras e incluso nuestras cosas. Esa es la esencia. El objetivo de todas estas normas no es solo castigar, es restaurar un equilibrio que se ha roto. Cuando alguien sufre una pérdida por la acción o negligencia de otro, el derecho busca la manera de que la balanza vuelva a su sitio. Es un intento de hacer las cosas justas, de nuevo. Totalmente. Para cerrar,
La clase terminó planteando un caso que nos deja pensando. Uno de esos casos de borde donde no hay una respuesta fácil. Sí, imaginen la escena. Un paciente va al dentista para un procedimiento complejo. Digamos, una extracción de muelas. Le administran anestesia o una sedación profunda. Ok, Un rato después, el paciente, todavía desorientado, se levanta, sale del consultorio, se sube a su coche e intenta conducir a casa. En el camino, causa un accidente fatal. qué caso tan terrible. Porque, a diferencia de quien elige beber alcohol, este paciente no eligió estar en un estado de discernimiento alterado. Fue una consecuencia médica. Y la pregunta que queda flotando es, ¿quién es el responsable? ¡Wow! Es el paciente que al fin y al cabo sostenía el volante. Es el dentista por no asegurarse de que un paciente sedado no condujera. ¿Tiene el profesional un deber de cuidado que se extiende más allá de la silla dental? ¿O es simplemente una de esas tragedias inescapables, un accidente sin un culpable claro al que la ley pueda señalar? No hay una respuesta sencilla. No la hay. Y esa es la complejidad del derecho. Bienvenidos a nuestro análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que, de una forma u otra, nos ha tocado a todos. ¿Qué pasa cuando una promesa, un acuerdo o, un contrato no se cumple? Y no hablamos solo de la decepción, sino de las consecuencias reales, las legales. Que son las que de verdad importan al final. Exacto. Para explorar este laberinto, hemos revisado la transcripción de una clase de Derecho Civil. La misión es destilar las ideas claves sobre el incumplimiento de las obligaciones para entender de verdad qué sucede cuando alguien no hace lo que dijo que haría. Que es el pan de cada día en los tribunales. Me imagino, genuinamente lo primero que se nos viene a la mente es, pues, el retraso. Si contraté a alguien para que pintara mi casa y la fecha pasó, está incumpliendo. Pero en el mundo legal, un simple retraso no siempre es lo mismo que un incumplimiento formal. Ok, empecemos a desglosar esto. ¿Dónde está la línea que se debe cruzar? Esa línea tiene un nombre muy específico en derecho. Mora. Mora. Sí, mora. Un retraso es solo eso, llegar tarde. La mora ya es un estado legalmente reconocido de incumplimiento. Y para llegar ahí, no es automático. Se necesitan ciertos pasos. A ver, explícanos eso. El material de la clase es muy claro en esto. Hacen falta dos cosas. Primero, que el deudor sea culpable del retraso, o sea, que no sea por una causa ajena a él. Y segundo, y esto es fundamental, el acreedor tiene que requerirle el pago formalmente. ¿Requerirle? ¿Cómo? ¿Una llamada? No. A este acto se le llama interpelación y tiene que ser formal. Puede hacerse a través de un tribunal o, lo más común, a través de un notario. Es el momento en que se dice oficialmente: el tiempo de las excusas se acabó. O sea que la interpelación no es solo un recordatorio. Es el pistoletazo de salida oficial que dice, los avisos amistosos terminaron. Ahora estamos en una situación formal de incumplimiento. ¿Es así? Es la forma perfecta de verlo. Es el interruptor que enciende las consecuencias legales, como la obligación de pagar daños y perjuicios. Sin ese paso, en la mayoría de los casos civiles, legalmente solo hay un retraso, no una mora. Ok. Entonces la idea de que el incumplimiento no es una sola cosa, sino todo un espectro de fallos, desde estar un poco retrasado hasta que sea totalmente imposible cumplir, me parece una forma mucho más útil de entenderlo. Exacto. Y por eso la clase los clasifica. La distinción más importante es entre un incumplimiento temporal y uno definitivo. Temporal y definitivo. El temporal se puede corregir. La mora es el mejor ejemplo. El deudor está en falta, pero todavía puede cumplir con la obligación principal, aunque ahora tenga que pagar una indemnización por el retraso. El incumplimiento definitivo es cuando ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, si tenías que entregar un vestido de novia para una boda y lo entregas una semana después, Ya no sirve para nada. para nada. El cumplimiento ya es imposible. Entiendo. Y supongo que también está la diferencia entre cumplir con una parte y no cumplir con nada en absoluto, ¿no? Correcto. Eso sería el incumplimiento parcial frente al total. Y hay una última clasificación, un poco más técnica pero interesante, que depende de la naturaleza de la obligación, por acción o por omisión. A ver, El incumplimiento por acción ocurre en las obligaciones de no hacer. Por ejemplo, si un contrato te prohíbe construir un muro y lo construyes, incumples haciendo algo. El incumplimiento por omisión es el más común y se da en las obligaciones de hacer o dar,
cuando simplemente no haces lo que tenías que hacer. Ahora, algo que me llamó la atención es que el contexto lo cambia todo. No es lo mismo deberle a un amigo que a un proveedor en un negocio. El material destaca una diferencia crucial entre cómo funciona la mora en el derecho civil y en el mercantil. No son lo mismo en absoluto. Y es una de las cosas más importantes que un empresario debe saber. ¿Por qué? Porque en derecho civil, como decíamos, la mora necesita esa interpelación, ese requerimiento formal. Pero en el derecho mercantil, la mora es real, opera de forma automática. Automática. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que si en un contrato mercantil, digamos una compraventa entre dos empresas, se pacta una fecha de pago para el día 15 y el día 16 no se ha pagado, el deudor ya está en mora. Así de simple. Así de simple, automáticamente, sin necesidad de que el acreedor envíe un notario ni presente una demanda. El calendario es el que manda. ¿Y por qué esa diferencia tan grande? ¿Por qué el derecho mercantil es tan estricto? Por la velocidad. El comercio necesita agilidad, certeza y, menos formalidades. Imagina una cadena de suministro. Si soy un pequeño empresario que le vende piezas a una fábrica, esa mora automática es mi principal protección. En el momento en que se pasa la fecha, puedo empezar a calcular los daños y exigir intereses sin tener que gastar en un abogado, solo para enviar un aviso. Claro, el tiempo es, literalmente, dinero. Exacto. Se asuma que ambas partes son profesionales que conocen el plazo. No hace falta un recordatorio. Wow, eso cambia totalmente la perspectiva. Ahora, hay una idea que de verdad me voló la cabeza. Que el acreedor, o sea, la persona a la que se le debe, también puede caer en mora. ¿Cómo es posible que el que espera el pago sea el que incumple? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero pasa más de lo que uno cree. Se conoce como mora del acreedor. Ocurre cuando el acreedor, sin un motivo legal válido, se niega a recibir el pago o a colaborar para que el deudor pueda cumplir. ¿Puedes darme un ejemplo de la vida real? Claro, piensa en la venta de un coche clásico. El comprador acordó recogerlo un sábado. El vendedor vacía su garaje, organiza todo y el comprador nunca aparece. Deja de contestar el teléfono. ¡Qué pesadilla! Total, el vendedor está atrapado. No puede usar su garaje, no puede venderle el coche a otra persona. Ahí, el acreedor, que es el comprador, a quien se le debía la entrega del coche, es el que está causando todo el problema al negarse a recibirlo. Eso es mora del acreedor. Y en esa situación, ¿qué pasa? ¿El vendedor tiene que quedarse con el coche en su garaje para siempre? No, para nada. Y las consecuencias son muy importantes. Primero, el riesgo sobre la cosa se transfiere. ¿Cómo? Si al coche le cae un árbol de un árbol mientras está en el garaje esperando al comprador ausente, la responsabilidad ya es del comprador. Y segundo, el deudor puede liberarse de la obligación. Puede iniciar un proceso judicial llamado pago por consignación. Pago por consignación. Sí, que básicamente consiste en decirle al juez, «Señor juez, aquí está el coche, yo cumplí, el acreedor no lo quiere recibir». Lo pongo a su disposición. Y a partir de ahí, el vendedor queda liberado de toda responsabilidad. Y los costos del proceso los paga el acreedor moroso, me imagino. Por supuesto. Ok, volvamos al deudor que está en mora, el caso más común. Ya no es un simple retraso, es un incumplimiento formal. ¿Qué puede exigir el acreedor? ¿Cuáles son las herramientas que le da la ley? Pues depende de lo que se debía. Si era una obligación de dar algo, como entregar una mercancía, el acreedor tiene dos opciones. Puede exigir el cumplimiento forzoso. Que un juez lo obliga a entregarla. Eso. Y además, el pago de daños y perjuicios por el retraso. ¿Y si se trataba de un servicio? ¿Una obligación de hacer, como el pintor que nunca llegó? En ese caso, la ley es muy práctica. El acreedor puede contratar a un tercero para que haga el trabajo y pasarle la factura al deudor, original. Si el pintor no aparece, contratas a otro y el primero tiene que pagar lo que costó. Siempre. Casi siempre. La única gran excepción son las obligaciones llamadas intuito personae. Suena complicado. Significa en atención a la persona. Es cuando contratas a alguien específicamente por sus habilidades únicas e insustituibles. Si contratas a un artista famoso para que te pinte un retrato, no puedes simplemente contratar a otro pintor y pasarle la factura. Claro, no es lo mismo. No, la habilidad de esa persona en particular era el centro del contrato. En ese caso, solo podrías reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Tiene todo el sentido. Ahora,
En el mundo de los contratos, siempre se habla de anticiparse a los problemas. El material de la clase menciona algo llamado cláusula indemnizatoria o cláusula penal. Suena como una multa que se pacta de antemano. Eso es exactamente lo que es. Es un pacto que las partes incluyen en el contrato para fijar desde el principio el monto exacto de la indemnización que se pagará si hay un incumplimiento. Suena muy útil. Lo es. Su gran ventaja es que te ahorras todo el pleito de tener que ir a un juicio a demostrar cuánto perdiste exactamente. Es como decir, mira, si no cumples, no vamos a discutir, me pagas esta cantidad y listo. Ahorra tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza. Parece una herramienta muy poderosa. ¿Tiene algún límite? Sí, y son muy importantes. La primera regla es que es accesoria a la obligación principal. Si el contrato principal es nulo por alguna razón, la cláusula penal también lo es. Lógico. La segunda regla clave es que el monto de la indemnización no puede ser mayor que el valor de la obligación principal. Un momento, pero ¿por qué hay un tope? Si dos partes informadas acuerdan en un contrato que la multa por incumplir es el doble del valor del contrato, ¿no debería un tribunal respetar esa libertad? Me suena un poco paternalista. Es una pregunta fantástica y va al corazón de un principio legal clave. La ley busca compensar el daño real sufrido, no castigar de forma desproporcionada, ni permitir el enriquecimiento injusto. Una penalización que es muchísimo mayor que el valor del contrato se considera punitiva, y el derecho civil en general no busca castigar, sino reparar. ¿Podrías dar un ejemplo de eso? El de la clase es perfecto. Se firma un contrato para la edición de un libro por 20,000 quetzales. Las partes pueden acordar una cláusula que diga que si la editorial no publica el libro a tiempo, deberá pagar, digamos, 15,000. Lo que no pueden hacer es pactar una penalización de 30,000 quetzales, porque supera el valor del contrato principal. La ley pone ese techo para mantener la equidad. Ok, eso lo aclara. Pero, ¿qué pasa si el incumplimiento se debe a algo que está totalmente fuera del control de cualquiera? Como, no sé, una pandemia. Ahí es donde entran dos figuras legales que son como salidas de emergencia: el caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Cuál es la diferencia? Aunque a veces se usan como sinónimos, la clase las diferencia bien. El caso fortuito se refiere a hechos de la naturaleza, imprevisibles o inevitables. Un terremoto, un huracán que inunda la única carretera. La fuerza mayor se refiere a hechos del hombre, que son igualmente inevitables para el deudor. El ejemplo perfecto es el cierre de fronteras por la pandemia o bloqueos de carreteras por protestas que duran semanas. O sea, un huracán es caso fortuito, una protesta masiva es fuerza mayor. Exactamente. Pero en ambos casos, la consecuencia es la misma. La obligación, por lo general, se extingue. El deudor queda liberado de responsabilidad porque le fue materialmente imposible cumplir, y no por culpa suya. Ok, entonces los actos de Dios o las grandes perturbaciones sociales pueden excusar un incumplimiento, pero ¿y la zona gris? ¿Qué pasa si cumplir no es imposible, pero de la noche a la mañana se ha vuelto ruinosamente caro? La hay. Y es una herramienta legal fascinante y menos conocida: la teoría de la imprevisión. ¿Teoría de la imprevisión? Sí, se aplica justo en esa zona gris, cuando condiciones posteriores, que eran totalmente imprevisibles al firmar el contrato, hacen que el cumplimiento sea excesivamente difícil o costoso para una de las partes. Imagina que el costo de la materia prima para fabricar un producto se dispara un 500% en una semana por un conflicto internacional. Técnicamente, podrías seguir fabricando, pero te llevaría a la quiebra. ¿Y ahí qué se hace? En ese caso, un juez puede intervenir para modificar las condiciones del contrato y hacerlo más equitativo. Para ir cerrando, las obligaciones no siempre se quedan entre las mismas dos personas. Hablemos de cómo se pueden transferir. La idea de que una empresa pueda vender mi deuda a otra persona sin mi permiso me suena un poco inquietante. Es una reacción muy común, pero tiene una razón económica muy poderosa. Esa figura se llama cesión de derechos o cesión de créditos. El acreedor, que es quien tiene el derecho a cobrar, le vende ese derecho a un tercero. Y no se necesita el permiso del deudor. ¿Y cuál es esa razón económica? Se trata de la liquidez.
Piensa en una pequeña empresa que tiene miles de dólares en facturas por cobrar a 30, 60 o 90 días. Necesita efectivo ahora para pagar salarios y comprar material. Lo que hace es vender esos derechos de cobro a una empresa especializada por, digamos, 90 centavos por cada dólar. La empresa pequeña obtiene efectivo inmediato y la otra se encarga de cobrar. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Lo único que se necesita entonces es avisarle al deudor, ¿cierto? Exacto. El consentimiento del deudor no es necesario, porque para él la obligación es la misma. La cantidad, el plazo, nada cambia. Solo la persona a la que tiene que pagarle. Lo que sí es indispensable es notificarle formalmente. ¿Y qué pasa con la otra cara de la moneda? Si yo soy el deudor, ¿puedo simplemente pasarle mi deuda a otra persona y decirle, ahora te encargas tú? Eso se llama transmisión de deudas. Y aquí la respuesta es un rotundo no, a menos que el acreedor esté de acuerdo. En este caso, el consentimiento del acreedor es absolutamente indispensable. ¿Por qué aquí sí y en el otro caso no? La lógica es muy clara. El acreedor aceptó la obligación original basándose en la confianza y la solvencia que le tenía el deudor original. Confió en ti, en tu capacidad de pago. No se le puede imponer un nuevo deudor que él no ha evaluado y que podría ser insolvente. Sería cambiarle las reglas del juego. Ok, clarísimo. Entonces, si hacemos un resumen, el incumplimiento de una obligación es un universo con sus propias reglas. La mora no es un simple retraso, es un estado legal. Con consecuencias. Exacto. Los contratos pueden tener sus propias multas ya pactadas y hay defensas válidas para situaciones extraordinarias que hacen imposible cumplir. Y si conectamos esto con el panorama general, entender estos conceptos es fundamental para cualquiera que firme un contrato, desde un alquiler de una vivienda hasta un acuerdo comercial complejo. Conocer estas reglas del juego permite saber qué exigir si la otra parte falla y, muy importante, cómo defenderse si cumplir se vuelve imposible. Es la base de la seguridad en nuestras relaciones comerciales. Y esto nos deja con una reflexión final. Mencionamos la teoría de la imprevisión, esa válvula de escape para cuando cumplir se vuelve extremadamente difícil por eventos inesperados. En un mundo como el actual, con cambios económicos tan rápidos, crisis en las cadenas de suministros y tecnologías que alteran los mercados, ¿deberían todos los contratos a largo plazo incluir obligatoriamente una cláusula de este tipo para mantener la equidad? ¿O es eso simplemente parte del riesgo que uno debe asumir al cerrar un trato?